1937, en el barco La Habana, en el puerto de Santurce, nos evacuaron a la Unión Soviética. Era verano, mucho calor, entramos por ahí, que veníamos de Lejona, de Lamiaco vivíamos entonces, y fuimos al puerto fuera, a La Habana. Sé que salimos de Santurce, pero no recuerdo cuando ya me despedí de los padres y todo eso. No tengo ningún recuerdo. Mis padres pues no tenían valor de llevarnos y dos hermanas mayores pues nos llevaron a Santurce. Nada, no me recuerdo, sí solo tenía 6 añitos. Sentí mucha pena porque mi madre se quedaba aquí y yo me marchaba con un hermano y una vecina. Y mi madre se quedaba aquí llorando. La familia tampoco me quería mandar veían que era una situación circunstancial, pasarían esos bombardeos y que ya volvía otra vez, podíamos hacer la vida en casa. Pero desgraciadamente se prolongó mucho. Yo marché con 5 años, salí de aquí precisamente de La Habana. Nik 7 urtegaz, da hiru arrebak, joan ginen Inglaterrara. Algo raro me estaba ocurriendo, porque sí que me echaba en falta a mis padres, pero me sentía desorientada. Ya no sé ni si me dio un beso, pero sé que nos despidió así con la mano. Yo lloraba mucho porque no quería despedirme de ella y además ni entendía por qué me separaban de ella, no lo podía entender. Y así nos marchamos. En Francia fue donde hicimos, me parece, transbordo, y ya a Leningrado. Nos sortearon a unos a Francia, bueno, en Francia estábamos, a Bélgica, a Inglaterra. Me llevaron a Londres. En Birmingham, una casa enorme. Esta es la señora y yo. Mírame qué guapa estoy, sin dientes. Esta es la casa donde vivíamos nosotros, Charles, Garimón y Gerard. Y este es mi carnet de identidad. Ay, cómo nos recibieron, hija. Eso es solo para tenerlo y no olvidarlo nunca. Con banderas, con música, con de todo. Allí nos recogieron, nos vistieron, ropa nueva, todo nuevo, parecíamos reyes. ¡Qué reyes! Nosotros bajamos hacia Odessa. Todo el viaje será una cosa emocionante. Todos los niños en eso, con unas banderitas, saludando a los niños de la guerra, a los niños republicanos. Era de lo más emotivo. Qué gritos, cómo nos recibían, qué bueno fue. Teníamos que estudiar y todo hacerlo bien porque teníamos que volver a España. Entré a la universidad, terminé, me puse a trabajar porque allí era lo primero que hacíamos, trabajé, me jubilé, enviudé y todo.
hice la carrera de médico. He estado trabajando, después de terminar, muy lejos de Moscú, más cerca de Leningrado, en la región de Nóvgorod, exactamente. Y allí fue donde me enteré que se podía volver a España. Y claro, enseguida decidimos arreglar todos los papeles para poder venir a España a ver a la familia que teníamos aquí. He estado 20 años, estudié allí, estudié en Moscú, en un centro de los más importantes energéticos. En 1941 empezó la guerra. Nosotros vivíamos en Omninskoye, que está a 100 kilómetros de Moscú. Vivíamos como reyes, teníamos de todo, pero cuando empezó la guerra pues nos evacuaron cerca del mar Caspio. Allí pasamos los 5 años de la Segunda Guerra Mundial muy mal. Frío, hambre. Estuve en Rusia 20 años. Luego ya terminó la Segunda Guerra Mundial y ya nos daban la Cruz Roja empezaron los mayores de los a armar jale, que queríamos roleras. Pero te voy a decir una cosa, que toda la vida nos han enseñado los maestros y las educadoras a no olvidar el idioma. Volví a España en el 1993. Volví en el 67. He estado pues 20 años, desde el 37 hasta el 57, que volvimos. La vuelta pues nos reclamaron, mi madre desde luego no, porque aquí había mucha hambre y no había mucha comida, ¿no? Irudi bete barru, Bilbora etorri naizen atzera. Así que denbora gitxiko naiz Inglaterra. La lección para mí es, como ya se ha dicho, el corolario es la solidaridad internacional. Eso yo creo que es la mejor lección que podemos transmitir. Esa es la mejor memoria que podemos transmitir. Fue la sociedad civil la que acogió a esos niños, que no les conocían, que no sabían quién eran y que les dieron lo mejor que podían darles en aquel momento antes de caer en ese infierno que fue en muchos países la Segunda Guerra Mundial. Yo soy Paula Moreno Muñoz, una niña de la guerra, evacuada desde Santurchi a Inglaterra. Я Milagros Reguera González. Я из детей, которых послали нас в Советский Союз во время войны в Испании. Soy una niña de la guerra y me llamo Pilar Garnica Salas. Toda la vida estuvimos soñando en volver, no por la necesidad, sino por ver a la familia. Queríamos a la familia, toda la vida estábamos pensando, ¿tú qué harías por ver a tu madre? El otro decía, yo haría tal. Otro decía, ¿y tú qué harías? Pues yo me tiraría del tercer piso. O sea, siempre hemos tenido esa ilusión de volver. Volver, volver y volver.